Bien, bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿La caída de consumo modera el aumento de los precios? A ver, yo lo que te diría es, se está tanteando, digamos, cuál es, en qué medida el esquema funciona. O sea, lo que estamos tanteando es cuál es el traslado a precios de una devaluación en un contexto donde el apretón monetario que estás haciendo es enorme. Y ahí tenés dos impactos. Tenés un impacto fuerte sobre el nivel de actividad, que creo que todavía no lo estás viendo en la estadística. Vamos a ver qué es lo que pasa, digamos, en la medida que vayan transcurriendo los meses. Sí. Pero por lo pronto, el haber sacado los controles de capitales en el marco del acuerdo con el fondo te definía un set de tipo de cambio de dólar y tasas más altas. En la medida que vos quisiste de alguna forma anclar el dólar, la tasa de interés es más alta, y cuando sacaste el mecanismo de liquidez de los bancos, la tasa de interés es más alta y más volátil, y eso lo vamos a terminar viendo en términos de actividad. O sea, cuando vos mirás la dinámica de la actividad del EMAE, el EMAE, el pico fue el dato de febrero, cae en marzo, recupera en abril, mayo están los mismos niveles de abril, y cuando miramos la estimación nuestra de la actividad de junio, estamos en los mismos niveles de mayo. Cuando vos ves la caída de marzo, ocurrió cuando se desanclaron expectativas y la tasa de interés se te disparó antes del acuerdo con el fondo. Es probable que con esta sobrereacción del esquema monetario de las tasas de interés vuelvas a ver una caída del nivel de actividad. Por lo pronto, el traslado de precios, a ver, con los mayoristas siempre es más rápido. O sea, los precios de los bienes ajustan más al tipo de cambio que los precios de los servicios. Siempre que vos tenés una corrección del tipo de cambio, suben primero los mayoristas y después los minoristas cuando se ancla el tipo de cambio. Por ahora, en la medición de precios, nuestro relevamiento de precios, lo que viste fueron las 2 primeras semanas de agosto, con un aumento de 0,6 semanal, que era un poquito arriba de lo que venía, pero no una disparada en los precios. Una tercera semana donde los precios subieron al 1. En promedio, el dato de agosto está en torno al 2,1 en la proyección nuestra. Por ahora el traslado pareciera ser relativamente bajo. También es cierto que con el apretón monetario no solamente tenés un impacto sobre el nivel de actividad, sino que lograste bajar el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio que había ido a la zona de 1.360 y pico, bueno, hoy vale 1.300. Claro. Sí, Agustina. No, y justamente, ¿cómo estás, Marina? Agustina? ¿Cómo te va? Bien, bien. Justamente estaba viendo el relevamiento que ustedes hacen, el que se refiere a la tercera semana de agosto. Acá estaba viendo estos datos que acabas de mencionar. Yo me pregunto, ¿a qué se debe esta suba de los precios minoristas en un contexto en el que también en lo que va a agosto el dólar continuó bajando, ya está en el orden de un 5 o 6%? Porque por un lado hablamos de un consumo que está resentido, por otro lado un dólar que aparentemente se habría calmado. Bueno, me pregunto yo a qué se deben estos traslados a la góndola. Tenés un impacto fuerte en el precio de la carne, en el relevamiento nuestro, que se había mantenido muy quieta, digamos, de hecho te había ayudado en los meses previos y de golpe te complica. Tenés algunos precios que están, si querés, directamente dolarizados. Yo sé, algunos precios de verduras, no sé, el precio de la banana, aumentó inmediatamente después del tipo de... O sea, tenés algunos precios que reaccionan, pero la verdad es que en general lo que estás viendo es que el corrimiento del tipo de cambio tuvo un traslado a precios relativamente bajo por ahora. O sea, hay que ver cómo sigue la historia, y la historia tiene de nuevo dos patas. Y ahí también impactan los servicios, ¿o no? El aumento en servicios, en las tarifas. Tenés algunos aumentos en servicios, o sea, siempre, todos los meses tenés algunos precios que suben, o sea, algunos suben más, unos suben menos, en promedio te da el 2,1, el 2,1 siempre esconde diferencias. Pero sí, o sea, los primeros, o sea, los 2 meses anteriores te da 1,5, 1,6, con el corrimiento del tipo de cambio tenés una corrección relativamente baja, insisto, para la dinámica, para el movimiento que tuvo el tipo de cambio. Y tiene que ver en gran medida con el apretón monetario que estás haciendo. Claro, y ahora, la actividad. ¿y cuál sería la próxima inflación? ¿En qué nivel estaría? La próxima que el dato de agosto, el dato de agosto estamos midiendo 2,1, con 3 semanas adentro, de medición, y con una proyección, digamos, de las próximas semanas parecida al promedio que tuviste las semanas previas. Claro, claro. Ahora, se está dando entonces una situación, pues bueno, el gobierno como reacción de estos aumentó ahí está la supertasa ahora, ¿no?
O sea, esto afecta el nivel de actividad y hay un poco más de inflación. Yo lo que diría, insisto, digo, vos tenías un programa que era bien heterodoxo en términos de que vos estabas remonetizando la economía vía el programa financiero, o sea, vos emitiste pesos para pagar la deuda en dólares y emitiste pesos para cubrir parte del bache que no se refinanciaba el 100% de tu programa financiero, para parte de los intereses. Sí. Eso lo llamabas efecto Ancar y era de alguna forma la remonetización de los intereses que originalmente eran los de los pesos de los pasivos remunerados. Eso vos lo volcabas a la economía, eso te permitía una expansión del crédito, la expansión del crédito te permitía sostener el nivel de actividad, y esa fue la lógica, si querés, del programa, que tenía, un problema detrás, que era que te faltaban dólares. O sea, cuando el nivel de actividad empezó a crecer y la cuenta corriente pasa de superávit a déficit, te empiezan a faltar dólares, el blanqueo te da un puente, el blanqueo te dio dólares que te permitieron recircularlos al crédito y te permitieron que el central comprara dólares y el tesoro pagara la deuda, y ya en enero, febrero, marzo, el esquema empezaba a hacer ruido y fuiste al acuerdo con el fondo, que el fondo te dio ese puente. Ahora, para ir al acuerdo con el fondo, vos entregaste lo que te permitía esta remonetización, que eran los controles de capitales. O sea, si bien se lo sacaste a las personas y no las empresas, la economía hoy está operando sin brecha. Y la formación de activos externos que está habiendo es muy grande. Claro. Parte queda dentro del sistema, pero una parte chica queda dentro del sistema, una parte se va. Entonces, el esquema que vos necesitas para sostener lo cambiario, por eso que digo, con controles de capitales, vos de alguna forma manejabas un dólar tasa de interés con una tasa de interés desacoplada del costo de la deuda en dólares. ¿Sí? Los bonos en pesos valían 100, los bonos en dólares valían 60. Una vez que vos sacás los controles de capitales, la tasa de interés de pesos que vos requerís para quedarte en pesos es la tasa de dólares más la expectativa de devaluación. Claro. Si la expectativa de devaluación se te corre, requerís una tasa de interés más alta. Bueno, lo que estás viendo es una sobrereacción de la tasa de interés para tratar de anclar el dólar, para tratar de anclar la inflación de cara a la elección. A la cara de la elección, sería la estrategia económica para acompañar la elección. Marina, gracias, No, gracias por llamar. Marina Dal Poyetto en el análisis. 11:22